a Jesús Ramírez Cuevas ahí en su oficina en Palacio Nacional y hablábamos de las acusaciones, de los señalamientos que nos hacen a sin censura, y me imagino que a ti también, Luis Guillermo, que nos dicen que nos hemos vendido a este gobierno, que somos pagados, que somos chayoteros, y me dice Jesús, y creo que no tengo más que suscribir, si la gente supiera que el verdadero negocio es hablar en contra del gobierno, y con los números que ustedes tienen en redes sociales, qué buen negocio sería hablar en contra de este gobierno, la gente entendería cómo, de qué lado masca la iguana, mi querido Luis Guillermo Hernández. Pero bueno, déjame, por cierto, decir que en esa entrevista que nos concedió Jesús Ramírez Cuevas, hablábamos de la publicidad oficial. Deberías de rescatarse, a ver si nos alcanza el tiempo antes de que se vaya Luis Guillermo, rescatar esa parte en la que le pregunto cómo es posible que la publicidad oficial siga manteniendo con muchos millones a esos medios de comunicación en donde muchos comunicadores se dedican a golpetear, en donde están los mercenarios de los que habla el presidente. Le mencionaba el caso, por ejemplo, de Radio Fórmula. Ahí sí verdaderamente es la cueva de los lobos. Pero hoy el presidente, la verdad que me emocionó, porque en momentos en que critican al presidente, señalan al presidente, no estoy diciendo que las cosas estén perfectas y que yo no tenga miedo y que diga, no, pues el mecanismo de protección a periodistas funciona a toda madre y no matan periodistas en México. No, uno anda con el Jesús en la boca. Pero en momentos en que los eurodiputados le envían una resolución señalando al presidente que no hace lo suficiente para proteger a periodistas, el anuncio tan chingón que hizo el día de hoy me emocionó. El presidente Andrés Manuel López Obrador señaló que destinará 25% de la publicidad oficial a pensiones y atención médica de periodistas. Los periodistas que no son Loret, que no son como Loret, los periodistas verdaderamente vulnerables, es más, los vulnerados por esos medios de comunicación que en algunos casos creo que están en la lista de los que reciben muchos millones, los de abajo. Esto es lo que anunció el presidente Andrés Manuel López Obrador y ya escuchamos tu opinión, querido Luis Guillermo Hernández. Aprovecho para comentarles que ya tomamos la decisión y que el 25% de todo el recurso destinado a la publicidad del gobierno va a orientarse a que haya seguridad social para los periodistas que no tienen ningún tipo de apoyo. Con ese 25% vamos a financiar un programa de seguridad social vinculado con el Instituto Mexicano del Seguro Social, que va a incluir pensiones y va a incluir atención médica para el periodista y su familia. El 25% de lo que estamos destinando a publicidad va a ser para los periodistas en general. Básicamente, atención médica y pensión, porque es también lamentable que muchos que se dedican al periodismo terminan sin nada, sin atención médica, y queremos garantizar la seguridad social. Esto lo deseamos para todo el pueblo de México. Esto es el estado de bienestar que existe en varios países, donde se tiene seguridad desde que uno nace hasta que uno muere, desde la cuna hasta la tumba.
No tiene uno que estar preocupado por cómo le voy a hacer para que estudien mis hijos, porque hay países como Suecia, Dinamarca, Noruega, los países nórdicos y otros países en donde hay gratuidad para la educación. No hay Luis Guillermo más. Hernández, el presidente hace este anuncio que creo que es histórico y hace más este anuncio del presidente 1000 veces más para darle dignidad a nuestra labor, a darle dignidad a esos que no venden su verdad o su silencio, esos que no se han prostituido por unos pesos, que 1000 páginas en el Washington Post y que 1000 resoluciones de los eurodiputados. Te escucho, Luis Guillermo Hernández. Una decisión verdaderamente trascendental, mi querido Vicente. La gente que nos escucha, la gente que nos ve, debe saber que en México hay una realidad muy cruda, muy cruel para una gran mayoría de reporteros, de reporteras, de trabajadores de los medios de comunicación en el país, que como bien dices, no son Loret, no son López Dóriga, ni son esta élite corrupta, aborazada y mendaz que controla los medios. Ese gran conglomerado de periodistas, mi querido Vicente, que está diseminado por todo el país, vive en condiciones verdaderamente paupérrimas en la gran mayoría de esos casos. Periodistas, reporteros, camarógrafos, fotógrafos, redactores, dibujantes, que trabajan en medios de comunicación, pero que no reciben seguridad social, que no reciben prestaciones, que trabajan por honorarios cuando bien les va, o que trabajan a destajo, pago por producto, pago por evento. Y este cúmulo de periodistas, mi querido Vicente, supera en mucho las miles de personas que día a día producen la información que nutre a nuestra industria, pero que no están protegidos de ninguna manera. Esta decisión del presidente de la República va a impactar positivamente en todos ellos y en todas ellas para que tengan seguridad social, para que puedan tener servicio médico para ellos y sus familias y también, sobre todo, principalmente, fundamentalmente, para que puedan tener acceso a una pensión digna que les permita en un momento de su vida retirarse o tener por lo menos la seguridad de contar con una pensión para la vejez. Esto no se había hecho. Por supuesto, habla del cambio que ha ocurrido en la industria mediática mexicana, habla de la devastación en términos laborales de la profesión periodística y me da mucho gusto que finalmente el gobierno del presidente López Obrador haya concretado este proyecto que déjame decirte desde prácticamente el inicio del sexenio estuvo empujando muy directamente Jesús Ramírez Cuevas. De él sabíamos que estaba este proyecto, por él sabíamos que se estaba negociando con el IMSS, con el ISSSTE, esta posibilidad, y pues durante la pandemia prácticamente se paró este, este proyecto que era muy ambicioso, que era muy importante, pero sobre todo era muy humano. Miles de periodistas en el país que trabajan en el periodismo, mi querido Vicente, pero que también se dedican a vender tortas, a vender tacos, a ser taxistas, a hacer otro tipo de actividades para complementar el gasto, pero que no tienen ninguna seguridad social, que no tienen posibilidad ni siquiera de tener un servicio médico digno. Hoy esa realidad va a cambiar y me parece que será algo muy importante para el gremio periodístico mexicano. Ojalá las colegas y los colegas pues puedan acceder a esto, a este beneficio fácilmente. Ojalá los mecanismos que diseñe el gobierno pues sean eficaces y sobre todo expeditos
para que muchos colegas, muchas colegas que hemos visto pues padecer, deambular por ahí con sus enfermedades, pues puedan acceder a estos recursos. Lo celebro desde el fondo de mi corazón, mi querido Vicente, porque conozco la realidad de nuestro gremio, el de abajo, el de a pie, el que se rompe todos los días la cara para salir a informar y que no es considerado por nadie en esta sociedad. Celebro que tengamos un espacio de esperanza para una mejoría en la paupérrima, en la terrible condición laboral en que viven y trabajan miles de periodistas de nuestro país. Pues creo que si le apostamos a la humildad, que muchas veces brilla por su ausencia en el periodismo, en los medios de comunicación, bien podríamos decir muchos, lo digo yo, desde Sin Censura, lo vaya a usar o no, el seguro, la pensión que está anunciando el presidente. Gracias, gracias Andrés Manuel López Obrador, por ver por los periodistas más vulnerables, como no hemos sido siquiera capaces nosotros de hacerlo en camaradería, por sororidad, por lo que ustedes quieran, por mera humanidad. Ya ni nosotros nos hemos preocupado por los de abajo. Ya ni nosotros, los que trabajamos en los medios de comunicación, hemos sido capaces de crear una red. Bueno, no somos capaces muchas veces de marchar para pedir justicia por el asesinato, solo como ejemplo, de Javier Valdés. ¿Qué podemos esperar? Pero bueno, lo tenía que decir mi querido Luis Guillermo Hernández. ¿Con qué quiere cerrar? Muchas gracias, mi querido Vicente, por esta oportunidad. Yo también felicito a nuestro gremio y también celebro que el gobierno del presidente López Obrador ponga esta propuesta en la mesa y que abra esta esperanza para miles de colegas que necesitan apoyo, que necesitan esta seguridad social para ejercer su trabajo. Faltan muchas cosas en la agenda, mi querido Vicente, pero estos pasos son contundentes y nadie antes los había dado, y eso hay que reconocerlo, hay que honrarlo, y como dices tú, hay que agradecerlo, porque es ver el lado humano de la información y de la industria mediática que a prácticamente nadie le interesaba. Así que pues me quedo con eso y te agradezco mucho, mi querido Vicente, por esta oportunidad. Invito a la gente a seguirme en mis espacios que están abiertos a este diálogo y a esta discusión desde la opción alternativa, pues para seguir abundando en esta y otras discusiones. Así que, mi querido Vicente, aquí estaremos para seguir haciendo charla contigo. Claro que sí. ¿En dónde te apoyan? ¿Dónde se suman a tu canal? ¿En dónde te apoyan en Twitter, en donde andas muy activo, querido Luis Guillermo? Estoy en mi canal Luis Guillermo Hernández, Sexta W, mi querido Vicente, un canal pequeñito que algunos colegas no se explican cómo me permite comunicarme con la gente y me preguntan si alguien me paga como a ti. Pero pues ahí estamos haciendo talacha de lunes a viernes a las 8 de la noche, despuesito de las 8 de la noche, haciendo el oficio del reportero en vivo. Y por supuesto, mi querido Vicente, en mis redes sociales, Sexta W y Luis G. Hernán, por supuesto en Facebook, en Twitter, en YouTube. Ahí estamos haciendo camino al andar y pues por supuesto también aquí en Sin Censura, todas las semanas, cuando el tiempo nos lo permite, porque es un placer platicar contigo y con tu audiencia, mi querido Vicente. Te mando un abrazo, maestro Luis Guillermo Hernández. Estamos al pendiente y aquí nos vemos pronto en Sin Censura. También tu espacio. Cuídate. Luis Guillermo Hernández hablando con nosotros sin censura para